¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para ir entendiendo, para tratar de encontrar explicaciones de cómo se van acomodando los asuntos públicos y los asuntos de la política y sobre todo los electorales después de los comicios del domingo 2 de junio. ¿Usted se ha preguntado cómo votaron las entidades del país? ¿Dónde fue más participativa la gente? ¿Dónde la gente se reservó más y fue más cauta para ir a las urnas? Bueno, es una pregunta importante porque eso define mucho el perfil también de las entidades federativas y de algo que me parece muy importante, del trabajo que los partidos políticos hacen en determinadas entidades para motivar a la gente a que se involucre más en los asuntos públicos. Bueno, pues mire usted, el estado de Yucatán es el campeón de la participación ciudadana en el país luego de los comicios del pasado domingo 2 de junio del 2024. Pues en las elecciones para diputados federales, la península fue la que tuvo el más alto índice de personas que concurrieron a las urnas. Y escuche usted, con un impresionante 72.32% de participación. Es un porcentaje altísimo, es el porcentaje más alto del registro de los últimos comicios, muy por encima de la media nacional que en los comicios para los legisladores que irán al Palacio Legislativo de San Lázaro, el promedio de quienes se reportaron a votar en todo el país por diputados federales fue del 60.54. En tanto que la participación en la elección de presidente de la República fue en promedio en todo el territorio nacional de 61.04%, todo esto según estimaciones oficiales del Instituto Nacional Electoral. Por eso, cuando vemos un porcentaje tan impresionante como este del 72.32%, pues llama mucho la atención porque demuestra que los yucatecos salieron decididos a tomar la voluntad, la decisión de quién va a mandar en su estado. Usted recordará que en el estado de Yucatán hubo también elección de gobernador y que ahí el candidato de la coalición Morena PT Partido Verde, Joaquín Jesús Díaz Mena, derrotó al candidato del partido gobernante, a Renán Alberto Barrera Concha. Pero hay otro elemento que hay que tomar en consideración también en el caso particular de Yucatán. En Yucatán, en los comicios de hace 6 años, el Partido Acción Nacional, del mismo partido del cual es Renán Alberto Barrera Concha, el Partido Acción Nacional hace 6 años ganó la gubernatura de Yucatán con un 31% de los votos, 31%. Y en segundo lugar quedó el Partido Revolucionario Institucional apenas con un 28%, es decir, muy cerca, fue una elección muy cerrada. Y en los comicios que se realizaron el pasado domingo 2 de junio, el candidato del PAN llevaba como aliado al PRI y al Partido Nueva Alianza. Una parte importante de ese capital político del PRI, que le digo, en la elección anterior fue del 28% contra el 31% del PAN, una parte se fue con Renán Alberto Barrera, el candidato panista, pero otra parte muy fuerte se fue con Joaquín Jesús Díaz Mena, y lo hicieron ganar en el estado de Yucatán. Creo que ese fue también uno de los elementos importantes para que Yucatán se convirtiera, y qué bueno por los yucatecos, en el referente de la entidad donde más participación hubo en los comicios, en particular en la elección para diputados federales. La tomé como referencia porque fue el porcentaje más alto en la República, 73.32%. Y también porque segmentando el país en las 5 regiones electorales para la repartición de los diputados plurinominales, también nos resulta mucho más gráfico y más fácil ir identificando dónde vota más la gente y dónde la gente vota menos, y dónde los partidos políticos tendrían que hacer un trabajo muy intenso para motivar a las personas a salir a votar el día de los comicios. En el otro extremo, el estado de la República con la más baja participación ciudadana en la contienda para diputados federales fue Baja California, con apenas el 48.23% de presencia en las urnas. Este estado, usted lo sabe, lo gobierna Morena, algo no están haciendo bien ahí,
porque el hecho de que haya sido el estado con la más baja participación de toda la República es algo que debe llamar la atención a quienes articulan los esfuerzos de Morena y deben esmerarse por hacer más trabajo político para que la gente participe con mayor decisión y entusiasmo en los comicios. Fue, le decía, Baja California, el estado que tuvo la más baja votación con el 48.23%. Por regiones, el campeonato de la mayor efervescencia cívica fue para la cuarta circunscripción electoral, que tuvo el promedio más alto de participación ciudadana como región. La cuarta circunscripción tuvo un 66.08% de personas que acudieron a las urnas, pero aquí hay que tomar en consideración lo siguiente: esta cuarta circunscripción incluye la Ciudad de México, que la Ciudad de México también tuvo un porcentaje altísimo de votación, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. Y si sirve de algo el dato, estos estados que le acabo de mencionar, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, que forman la cuarta circunscripción electoral, todos son gobernados por Morena, y en promedio todos estos estados tuvieron un 66.08% de participación, muy por encima de la media nacional en cualquiera de las otras elecciones. Ya le decíamos a usted que en el caso de la votación presidencial, el porcentaje de participación fue del 61.04%, y en el caso de la votación para diputados fue del 60.54%. Entonces, esta región electoral, la cuarta circunscripción, con Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, fue la que tuvo el porcentaje de participación más alto en toda la República. Y vamos viendo región por región. Por ejemplo, la primera circunscripción electoral fue la región del país que tuvo el promedio más bajo de participación. Podemos verlo gráficamente, Luis, en la diapositiva número 4. Esta primera circunscripción electoral fue la región del país que tuvo el promedio más bajo de participación en los pasados comicios del domingo 2 de junio, pues solo acudió a las urnas el 54.19% de las personas que tenían credencial de elector. En esta región, y esto lo explica, en esta región están incluidas las 5 entidades que tuvieron menor participación ciudadana en todo el país. Y hablamos de Baja California, en donde participó el 48.23%. Usted puede ver los datos en la tabla. En Sonora solo participó el 50.74%. En Chihuahua, que es gobernado por el PAN, participó el 52.73%. En Baja California Sur, con una afluencia de personas en las urnas del 54.63%, y Durango, con una participación ciudadana del 55.13%, todos por debajo de la media nacional, que, como le decíamos a usted hace un momento, estuvo entre el 60 y el 61%. Entonces, algo tendrán que hacer en esta región, donde también no le fue mal al partido en el gobierno, porque usted puede ver en la parte baja, en el cintillo de la parte inferior, que Morena, el PT y el Partido Verde como coalición ganaron 40 de las 61 diputaciones de mayoría, y Morena por separado ganó otras 11 diputaciones de mayoría relativa para un total de 51, de tal manera que la oposición solamente pudo ganar 10 diputaciones de mayoría. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano ganó en todo el país nada más una diputación de mayoría, y esa la ganó en Jalisco, en el distrito número 2 de Lagos de Moreno, en la región de Los Altos. En tanto que el PAN pues repartió sus votos, en este caso, por ejemplo, los repartió entre Chihuahua, en Baja California, en el estado de Jalisco. En el estado de Jalisco, por ejemplo, el PAN de las diputaciones federales se llevó 4 diputaciones federales. Entonces, es una región donde no sacó los mejores números Morena, pero de cualquier manera sacó mucha más votación y muchos más diputados que la oposición. 51 de 61 diputados de mayoría relativa ganó Morena aquí, pero evidentemente quienes coordinan el partido en Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora, pues tendrán que trabajar mucho, porque ahí hace falta trabajo partidista. Y bueno,
La segunda circunscripción que vemos en la diapositiva número 6, la segunda circunscripción electoral fue la segunda región con el más flojo desempeño de participación ciudadana, pues su promedio de afluencia a las urnas fue del 58.70%. Esta región incluye los estados incluye a estados del Bajío, de la zona del Bajío, como son Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Incluye en el altiplano central el estado de San Luis Potosí, que usted sabe que lo ganó la coalición morenista encabezada por el Partido Verde. También incluye el estado de Durango, en el centro norte del país, que es un estado que está gobernado por el PRI, así como Tamaulipas y Nuevo León, que se encuentran en el noreste de la República. Tamaulipas gobernado por Morena y Nuevo León gobernado por el partido Movimiento Ciudadano. Esta era tradicionalmente la circunscripción o la región electoral que más se le complicaba a Morena. Sin embargo, si ve usted la parte inferior de esta tabla, verá que como coalición Morena ganó 37 diputados de mayoría relativa, 37 de mayoría relativa, y la oposición, en el caso de la coalición PAN, PRI, PRD, ganó 19 de mayoría y otros 3 los ganó el PAN por separado. ¿Por qué en este caso el PAN tiene presencia? Bueno, pues usted ve ahí en azul, en el estado de Aguascalientes, el PAN ganó los diputados federales y luego logró diputados federales también en el estado de Guanajuato. También tuvo el PAN una buena votación en el estado de Nuevo León. Por ahí rescató algún diputado en Tamaulipas, pero en general Morena sacó la mayor parte de los diputados que estaban en juego, con 37 de 59, y la oposición ganó 22 diputados de mayoría relativa. Esta es la región electoral que más se le complica a Morena. Y esto está explicado por lo siguiente, porque usted ve que en esta región Morena nada más tiene San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, el PRI tiene Coahuila, MC tiene Nuevo León y el PAN tiene Aguascalientes y Guanajuato, pero también es la segunda región del país con menos votos. Es muy curioso que esta región que está cargada hacia el Bajío y hacia el noreste de la República sea una de las regiones donde la votación fue la segunda votación más baja, el segundo porcentaje más bajo, con el 58.70%, cuando en la primera circunscripción fue del 54.19%. Y nos vamos a la diapositiva número 8, porque ahí vamos a ver en la 8 gráficamente lo que sucede en la tercera circunscripción electoral. En esta tercera circunscripción electoral tuvo un desempeño que armonizó con el promedio nacional de votación, es decir, ni subieron mucho ni bajaron mucho, pues reflejó una afluencia de sufragantes a las urnas del 61.51%. Ya le decíamos a ustedes desde el principio que la media nacional de votación entre diputados y presidencia de la República fue entre el 60 y el 61%, y en esta circunscripción electoral fue del 61.51%. En esta región es donde están todos los estados, con excepción de Yucatán, aunque ahora ya lo ganó Morena también, pero en esta región están muchos de los estados que le dan mucha fortaleza a Morena, como son los casos de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Usted sabe que en esta elección Morena mantuvo el gobierno en Chiapas, también Morena ganó Tabasco, ganó Veracruz y ganó Yucatán. Y aquí le dio la más amplia ventaja a la coalición de Morena y sus aliados, porque vea usted los números. Morena, con este buen porcentaje de votación, ganó 58 de 60 diputaciones de mayoría relativa. Y es también en esta región en la cual Yucatán se significó como la entidad con más participación electoral, con el 72.32%. Y como le decía hace un momento, en los comicios del domingo 2 de junio, pues Morena finalmente le arrebató a PAN, PRI, Nueva Alianza, la gubernatura del estado de Yucatán, que era el único estado que le faltaba ganar a Morena en esta tercera circunscripción electoral. Luego, en esta tercera circunscripción electoral. Y nos vamos a la diapositiva número 10 para revisar lo que pasó en la cuarta circunscripción. La cuarta circunscripción, es la región con la más alta participación electoral de todo el país.
La cuarta circunscripción fue la que tuvo en promedio más votos que cualquier otra región. Y aquí en esta región está el estado de Tlaxcala, gobernado por Morena, el segundo estado con el más alto promedio de participación de la República, después del estado de Yucatán. En este caso, Tlaxcala tuvo una participación también muy alta, del 70.60%. Pero también apunte usted que en esta región, en la cuarta circunscripción, está también la Ciudad de México, y la Ciudad de México fue la entidad que ocupó el tercer lugar en todo el país como la entidad con más alta votación después de Yucatán y de Tlaxcala. En la Ciudad de México votó el 69.76%. Hubo otros 3 estados que estuvieron por encima del promedio nacional de participación electoral en esta región, como son los casos de Morelos, Puebla e Hidalgo. Y el más bajo en participación en esta región fue Guerrero, con el 58.08%. En esta región, la coalición de Morena se vio muy fuerte, pues de 61 diputaciones federales de mayoría relativa, de 61 diputaciones, ganó 57. 51 como coalición encabezada por Morena y 6 en Morena de manera independiente, de tal forma que a la oposición solamente le dejó en este caso 4 diputaciones de mayoría. Y finalmente nos vamos a la quinta circunscripción, que es la diapositiva número 12. ¿Qué pasó en esta quinta circunscripción? Bueno, también tuvo un promedio de participación por encima de la media nacional, con un 62.39%. Esta región, la quinta circunscripción, la integran Querétaro, que es un estado panista, lo integran Michoacán, Colima y el Estado de México, que son estados morenistas, y en el caso particular del Estado de México, este último estado fue el que tuvo mejor desempeño en la región, con el 64.44%. En esta quinta circunscripción, Morena y sus aliados ganaron 53 de 59 diputaciones de mayoría relativa. Solamente le cedieron 6 curules de mayoría relativa a la oposición. Y usted verá ahí, por ejemplo, que dice CI, candidato independiente 1. Bueno, de esas diputaciones que le cedieron a la oposición, una fue para una candidata independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, quien contendió como candidata independiente y ganó una diputación federal en el Distrito 9 con cabecera en Uruapan, Michoacán. Y como usted puede ver, esto es muy importante porque de esta manera sabemos en dónde los partidos se fortalecen y dónde los partidos necesitan hacer más trabajo político para mejorar su influencia, su presencia y sobre todo algo fundamental, motivar la participación de la gente para que participe en los comicios. Pero el campeón en todo el país como el estado con más participación fue el estado de Yucatán con el 72.32%. Y con eso concluimos hoy Puntos y Comas. Mañana, bueno, no mañana, el lunes, el próximo lunes por aquí nos encontraremos, pero sí le recomendamos también que le eche un ojito el domingo al maratón de Puntos y Comas, porque ahí vamos a tener muchísima información, un resumen muy detallado de la semana de todo lo que pasa y está pasando en el estado de Jalisco, donde hay una gran inconformidad por el resultado que le dio la gubernatura hasta este momento al emesista Pablo Lemos. Gracias, por aquí nos encontramos el lunes.